Hola amigos, bienvenida a un nuevo video en tu canal de ASMR. Antes de comenzar este video, tú sabes que a mí me encanta recomendarte cositas súper buenas, súper de calidad, y tú sabes que me encanta probar cositas nuevas para que tú también puedas probarlo. Así que bueno, en el día de hoy te traigo estos perfumitos de la marca Dossier. Dossier es una marca, una empresa que se dedica a hacer perfumes inspirados en marcas caras. Básicamente te hacen el mismo perfume, digámoslo así, pero más económico y con la misma calidad. En el caso de los que tengo yo, uno está inspirado en La Vida es Bella de Lancôme y el otro en el perfume de One de Dolce y Gabbana. Ok, estos perfumitos no contienen parabenos, son veganos, no están testeados en animales. Sus empaques son de 50 mililitros y dependiendo del uso te duran de 2 a 3 meses. No tardan absolutamente nada en llegar porque son enviados desde México, así que si tú eres de México seguramente te van a llegar rapidísimo. Este es el Goody Coriander. Aquí te lo voy a dejar, ya sabes que yo soy pésima para decir. Este perfume contiene notas de cilantro, toronja, manzana verde, tabaco y madera, pero a pesar de que tiene estos aromas pues tan amarguitos, no llega a ser muy empalagoso, no llega a oler tan fuerte. Y este es el Gourmand Orange Blossom. Te lo voy a dejar por las notas que podemos encontrar en este perfume. Encontraremos flor de naranjo, vainilla, grosella y avellana, por lo que es un perfume muy dulce y pero no te llega a empalagar. Huele delicioso, me encanta su aroma, y si tú algún día quieres saber a qué huelo, cómprate este mix, cómpratelo, y a eso huele tu mejor mix del mundo. Y si ustedes también quieren adquirir sus perfumitos de marca cara pero a un menor precio, no se olviden que Dossier es la mejor opción para ustedes. Así que les dejo en la cajita de descripción los links para la página que es correspondiente a su país y puedan adquirir sus perfumes Dossier. La lectura se llama Todos los espíritus del pueblo. Hijo, te he escrito esto una y otra vez, siempre con la intención de explicarme mejor. La mayoría de las ocasiones incluso te he intentado disimular que se trata simple y sencillamente de una historia de fantasmas. Hoy me he dado por vencido, hijo. En algún momento podrás leer esta historia que significa tanto para mí y que habla de lo que soy y de dónde vengo. Esta historia no llegaré a contarte y de la que tú irás decidiendo qué creer. Yo en tu lugar también dudaría. Esto te dará una idea de cómo era mi vida antes de terminar por acá en Chicago, donde tuve la fortuna de conocer a tu madre y de darles a mi familia y a mi madre lo que se merecen. Como has de imaginar, cuando éramos niños, mis hermanos y yo la pasábamos bastante duro. Seguramente ya te habrán contado alguna anécdota, les habrás oído a tus tíos de cómo había veces que nomás comíamos tortilla con chile y de otras tantas que no hubo nada para comer. Vivíamos allá en San Lázaro, un pueblito perdido en lo más profundo de la Sierra Madre Oriental. Si te soy sincero, no cambiaría nada de esa infancia pobre y feroz que me aventó hacia el norte en cuanto tuve edad para aguantar la caminada en el desierto y cruzar la frontera a como diera. De los 8 muchachos que salimos del pueblo, solo llegamos 6. 15 y 18 años tenían esos dos que se nos quedaron en el desierto. Espero que tú nunca tengas que ver morir a un amigo y no cambiaría nada, te lo repito. Si no hubiera vivido eso, no te habría tenido a ti. Mi mamá sufrió cada día que nomás hubo tortilla con sal para comer. A veces nos acostaba a las 6 de la tarde con el sol aún pegando en la ventana para intentar engañar al hambre. Pobre de tu abuela, te habría amado con todo su corazón si hubiera alcanzado a conocerte. Cuando tenía 10 años, así de repente y sin querer, me convertí en el hombre de la casa. Empecé a trabajar como ayudante en la carnicería que estaba ahí en la calle donde vivíamos, y cuando mi mamá se iba a trabajar yo me quedaba cuidando a mis hermanitos. Mi papá se aparecía de vez en cuando por la casa,
siempre con la promesa de que ya casi conseguía trabajo. De pronto vendería el terrenito que le había dejado su abuelo. Pero más que nada iba a la casa para robarse las monedas que ganaba en la carnicería y volver a desaparecerse. Siempre mi dinero. Mi mamá escondía el suyo mucho mejor que yo. Ya sabía seguro. Tus tíos no se callan nada y les gusta acordarse del pueblo. Ahora te quiero hablar de una noche en específico, la noche de agosto, en la que supe que todas las leyendas que se contaban en San Lázaro eran verdad. Aquella noche tuve que salir a buscar a mi padre. Se había comprometido a conseguir el dinero para la cuota de la escuela, pero tenía días que apenas lo veían en el pueblo y ni se aparecía por la casa. La escuela era pública y gratuita, como dicen, pero el director cobraba una cooperación voluntaria para poder inscribirte, tan voluntaria que se ponían a revisar en la entrada el primer día de cada curso, y quien no llevara el recibo de pago de la cooperación no entraba. En tercero me mandó a la casa para decirle a mi mamá que a ver cómo conseguía lo de la cuota, o que mejor de una vez me pusiera a trabajar si éramos tan pobres y que podía hacer uno. La escuela más cercana estaba en una ranchería bajando la montaña, y según contó algún valiente que lo intentó, por allá tenían sus propias cuotas. Yo podía perder otro año o ya de plano dejar la escuela y ahora sí entrarle de lleno al jale, pero mi hermano el menor, tu tío Pedro, apenas iba a entrar a primero. Tenía que aprender a leer. Ahí en el pueblo la mitad de la gente no sabía hacerlo, sobre todo los más viejos, y fuimos testigos de lo mal que la pasaba uno cuando no puede leer ni en defensa propia. Por ahí de las 6 de la tarde, Hilario pasó por la casa. Era uno de los mejores amigos de mi papá, y más que amigos, su compadre, padrino de mi hermana. Preguntó por mi mamá y le dije que aún no regresaba del trabajo, que se le ofrecía. Me dijo que le había prestado dinero a mi papá para nuestras inscripciones y que quería asegurarse de que hubiera llegado a casa y no se le hubiera atravesado el yupe. Pero mi papá no había llegado, y en ese momento supe que tenía poco tiempo para encontrarlo y rescatar lo que quedara, al menos para la inscripción de mi hermano. Cuando llegó mi mamá le tuve que borrar la sonrisa que traía y explicarle lo que me había dicho Hilario. Vi cómo le fue cambiando la carita. Se puso el rebozo y abrió la puerta decidida a salir a buscarlo, pero el viento que se le soltó la detuvo en seco. Las piernas de mi madre, cansadas de trabajar todo el día, no pudieron avanzar. Le dije que no y empezamos que ándele madrecita, que no, que cómo, y que le prometo que lo encuentro y me lo traigo. Mi mamá dudó. Estaban por dar las 10 de la noche y aquel viento helado se sentía hasta los huesos. En el fondo ella sabía que no iba a poder detenerme. Me dio su bendición y salí. Me hizo prometer que no me metería al monte y que si no lo encontraba pronto regresaría, que no me iría lejos. Tu tío Pedro quiso seguirme. Cuando me alejaba de la casa, nomás vi la silueta chaparrita que se dibujaba en la puerta y detrás el resplandor amarillo del fogón que acababa de prender mi mamá. Así corriendo y en medio de ese viento que gemía como en las películas de espantos, llegué a la última tiendita del pueblo donde se juntaban algunos de los borrachos del lugar. Les pregunté si habían visto a mi padre y me respondieron que no. Desde el día anterior, cuando les dijo que se iría a pedir un favor a San Ignacio, un pueblo a 1 hora caminando desde ahí. Yo estaba bastante flaco y ligerito y era bueno para correr, así que pensé que si no le paraba a descansar llegaría antes de media hora. Buen tiempo, me dije, y sin agradecerle siquiera a aquellos hombres que despreciaba, salí corriendo, mientras los borrachos se reían de mí o de mi papá o de todo, no lo sé. Se me hizo que seguro uno de esos se había echado a correr detrás de mí porque escuché los pasos siguiéndome. No me preocupé de sus intenciones, apreté el paso para dejarlo atrás. Yo iba corriendo tan rápido como podía y uno de esos borrachos no iba a poder
se moviera entre los matorrales, como si alguien se hubiera echado por ahí para esconderse. Me acuerdo cómo gritaba hacia la oscuridad: ¿qué te traes, Tomás? ¿Qué te traes? Y es que Tomás era un chamaco más grande que yo, de unos 14 años, que ya hacía tiempo le había agarrado por pegarme y me correteaba a la casa nomás porque yo pasaba por su calle. Que para mi mala suerte me quedaba de camino para todos lados. Tomás estaba loco, lo habíamos visto matar animalitos para divertirse y yo sabía que en cualquier momento se le iba a hacer fácil intentarlo con uno de nosotros, que se le iba a botar la canica e iba a terminar matando a alguna de sus víctimas usuales si nos agarraba descuidados en el monte. Esa podía ser la noche y yo no me iba a confiar. Las últimas veces que me correteó me había enseñado una navajilla oxidada que quién sabe de dónde sacó. Algo se movió entre las ramas, algo grande, tanto que inmediatamente supe que no era Tomás. Luego escuché como si alguien cantara, pero a lo lejos, como si aquella voz viniera del pueblo. Se me aflojaron las piernas del miedo. No sabía qué pasaba, pero no había tiempo y no me convenía quedarme ahí. Seguí, corre y corre. No estaba tan lejos de San Ignacio y me iluminaba la luna bien llena de aquella noche. Ahí me pasó algo muy raro. El canto avanzaba entre los árboles, una canción de cuna. Así de cerca la reconocí, ya no tenía duda de lo que había creído escuchar. Un momento atrás, aquella voz era la de mi mamá. Sentí que no era buena señal y me eché a correr. En cuanto llegué a San Ignacio, no me costó trabajo saber dónde buscar a mi papá. Lo único que iluminaba todo el pueblo a esa hora salía de una cantina, una luz neón que anunciaba el precio de la botella grande. El refugio se llamaba. Cerraban hasta el amanecer. Entré y a nadie le inquietó que un chamaco de 10 años que aparentaba menos se metiera por ahí, entre los borrachos, buscando a mi padre. Debía haber sido una imagen bastante común en el lugar. Me acerqué con el señor que atendía y le pregunté por mi papá. ¿Lo conocía? Sí, pero desde la noche anterior no lo veía. Me dijo que bajó de casa de su compadre Hilario y llegó de buenas a la cantina, con ganas de una cerveza. El señor hizo una pausa larga, como si dudara en darme más información, pero finalmente me dijo que mi padre se había puesto a platicar con una mujer de las de ahí y se había ido con ella. Ya entrada la madrugada, me dijo que ella era del rumbo de Las Puertas. Estaba que me llevaba el tren. Ya había escuchado de Las Puertas, un rincón de San Lázaro que no estaba tan lejos, pero a donde nadie se atrevería a entrar, solo el puñado de personas que eran sus habitantes. La única forma de llegar era un camino lleno de zanjas que se inundaba como la más ligera de las lluvias. La única forma de llegar era un camino lleno de zanjas que se inundaba con la más ligera de las lluvias. Nadie que viviera en alguna de aquellas 50 casuchas de Las Puertas tenía carro, así que a nadie le importaba que fuera casi imposible entrar. Era como si prefirieran vivir en un lugar al que ya nadie llegaba, un lugar perfecto para esconderse. Mientras pensaba en eso, sentí una mirada, una señora ya muy mayor, de rebozo negro, sentada en un rinconcito. No me quitaba la vista de encima. Me puse nervioso y me acerqué a la puerta. La señora se me atravesó, no sé cómo se levantó tan rápido para ponerse en la puerta y yo parecía que apenas que caminaba. Olía a hierbas, a tierra, olía como a la montaña sobre la cual estaban aquellos pueblos, y me tomó de los hombros con sus manos huesudas. Me dijo algo que no entendí, en una lengua que no conocía. El señor que atendía se apresuró a la puerta y me dijo que ni modo, que decía la señora que no me iba a dejar salir de ahí. La mujer me apretó, me clavó sus dedos en los hombros y, muerto de miedo, como pude me solté y alcancé a llegar a la puerta antes que el señor que atendía. Salí corriendo de ahí sin darles tiempo de reaccionar. Me fui hacia la calle de atrás, una que te metía en el pueblo antes de que me vieran. Me fui hacia la calle de atrás que te metía en el pueblo antes de que me vieran, pero sabían hacia dónde me dirigía. Iba a seguir buscando a mi padre. Si querían ir
vergüenza a mi papá y tener un miedo como ese, uno que no sentía desde que estaba todavía más chiquito y creía en las brujas. Y ahí, escondido entre los árboles, me puse a llorar. A veces necesitaba hacerlo, pero siempre donde nadie me viera, intentando que no se diera cuenta mi mamá. El hombre de la cantina me había dicho que no era noche para andarme paseando. Cuando se dirigió a la puerta para no dejarme ir, nadie lo detuvo. Ninguno de los borrachos se inmutó siquiera para ayudarme. Desgraciados, todos de la misma calaña, igualitos a mi papá. Tenía que seguir, ya no me quedaba tiempo que perder, así que me dirigí de vuelta hacia el camino y pasé de nuevo por aquella cantina. Primero me paré al lado antes de llegar a la puerta, apenas asomándome para ver si no andaban por ahí, cerca de la entrada. Parecía que no, que estaba libre para seguir, pero entonces, pasando por ese espacio, se iluminaba aquel horrible letrero león. Vi la figura de una señora joven con las manos en el pecho, parada muy derechita, vestida de negro, de los pies a la cabeza, cubierta por un velo que le escondía la cara en una sombra más oscura que toda la noche alrededor. Estaba mirando hacia el camino como si me hubiera escuchado, intuido por mi presencia, y volteó con todo el cuerpo dando brinquitos, como si tuviera los pies amarrados muy juntos. Así empezó a caminar hacia mí a brinquitos. No era nada que me hiciera falta ver, a su cara me refiero, prefería no verla. Así que antes de que llegara a la luz de neón, saliera de las sombras y me la mostrara. Yo ya me había echado a correr, ya casi llegaba a aquel camino que más adelante se hacía intransitable, un camino tan feo que solo era para los que buscaban en las puertas algo que fuera más fuerte que el miedo, el camino que a mi papá le atraía. Ese camino se metía entre los árboles y la luz de la luna llena ya no era suficiente. Tuve que dejar de correr y empezar a caminar. No veía ni dónde iba poniendo cada pie, y con cada paso sentía que me iba metiendo más y más en la noche. Alguien venía detrás de mí, a mi paso muy cerca. Prefería que fuera aquella mujer rara de afuera de la cantina, en lugar del señor que atendía o la viejita que olía a montaña. Sentía que me acababa de salvar de nunca haber salido de ahí, de ser uno más de los niños que salían a un mandado y que nunca regresaban, lo cual no era muy raro en aquellos rumbos. Avanzaba despacio y sin pausa. Pensaba en que mi mamá ya estaría preocupada, solo que ya había recorrido mucho, no podía regresar sin haber
que no había cantina, pero me señaló la casa de uno de los malvivientes del poblado, una donde según él siempre podrían encontrar a alguien que quisiera emborracharse o perderse. La mirada del viejo me resultaba tan triste como sus palabras. Me puso el machete entre las manos sin darme oportunidad de negarme y se dirigió de nuevo hacia aquel camino por el que llegamos. Le grité que no se fuera por ahí, que seguía rondando aquella cosa en el camino. Antes de perderse en la noche se volteó y me dijo que sí, que seguía escondida entre los árboles, pero que no era a él a quien buscaba. Me pidió que me cuidara y que no regresara solo por ningún motivo. Me dirigí hasta la casa que me había señalado. Entré porque la puerta estaba abierta. Adentro encontré a mi papá tirado al lado de otras personas, en los brazos de una señora tan perdida como él. Como pude, lo desperté. Aún recuerdo sus ojos llenos de vergüenza. Empezó a llorar, diciéndome que no lo hubiera ido a buscar hasta allá. Yo nomás le pegaba en el hombro y le preguntaba cuánto se había gastado, si se había acabado el dinerito para la escuela. Avisaba las bolsas vacías como diciendo que no mucho, cuando no quedaba nada, y repetía: vámonos, mijo, vámonos para la casa. Lo ayudé a pararse y ahí lo llevaba, manteniéndolo de pie. Llegamos al camino. Mi papá se detuvo frente a nosotros, pasó de largo como ignorándonos. Aquella mujer, noté que tenía los pies amarrados, pero esta vez no daba brincos. Apenas despegada del suelo, la mujer flotaba. Mi papá estaba que aguanta, aguanta. No quería que nos impidiera llegar. Parecía que ya sabía de lo que se trataba. Le dije que no podíamos perder tiempo, que mi mamá nos estaba esperando, que estaría con él pendiente, que si él se quedaba me iba a ir yo solo. Pero esa noche, fuera como fuera, yo iba a llegar con mi mamá. Se escuchó un sonido de láminas golpeando a lo lejos por el camino y luego se vio una luz tenue. Era una carcachita de carrocería oxidada que parecía a punto de desarmarse. Se paró junto a nosotros. Era el señor de la cantina, que doña Jesusa lo había mandado, y le prestó su carrito, que porque ella ya no veía ni manejaba, y menos a esas horas. Mi papá, muy enojado, le preguntó por qué mandaba a recogerlo, si lo había corrido de la cantina, y el señor le respondió que no habían mandado por él, sino por mí, que algo me andaba siguiendo desde que salí del pueblo. Subimos en silencio y así avanzamos por aquel camino oscuro lleno de zanjas, en ese carro que apestaba a aceite quemado y cigarro. Una peste que solo aguanté porque llevábamos las ventanas abiertas. Nos llevó hasta la casa. Eran las 3 de la mañana, pero mi mamá tenía lista la cena. También el señor de la cantina le tocó un buen caldito para aquel frío. Se lo llevé como le prometí. Mi mamá me agradeció orgullosa con los ojitos. Yo tenía 10 años, pero esa noche le demostré que más allá de lo poco que nos ayudara mi padre, ella ya no estaría sola, por más que se volviera a largar mi papá. Antes de irse, el señor se acercó y le dijo algo a mi madre. Mi papá ya se había quedado a dormir. Mi madre asintió. No sé bien qué fue lo que le dijo, pero en la semana siguiente soñé con aquella señora de la cantina que olía a tierra del monte, la señora de la cantina de San Ignacio, esa que me había intentado ayudar. Luego me di cuenta de que no eran sueños, pues una vez me desperté tempranito, a eso de las 5:30, y la escuché hablando con mi mamá, despidiéndose antes de salir de mi casa, diciendo que ya casi terminaba. Mi mamá me despertaba siempre por aquellos días con unos tés que sabían a rayos y que solo nos daba a mí y a Pedro. A mi hermana no. Nunca nos dijo de qué eran. Lo más extraño de todo es que días después de aquella noche, una de esas raras ocasiones en que mi papá estaba sobrio,